Vai, más de la tele. Pronto. ¿Por qué consideramos como movimiento cultural o también mencionado como movimiento artístico a la literatura? Ketty y Suiza. Profesora, buenos días. Buenos días, Ketty. Ketty, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Me puede repetir la pregunta? A mí no la he entendido bien. Mencionábamos, una de sus compañeras mencionaba que a la literatura se le considera como un movimiento artístico. ¿Por qué se le denomina de esa forma? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, profesora, lo que yo entiendo, la literatura es una comunicación, clasismo. Ya, fomenta varias corrientes literarias, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, es por ello que se le dice movimiento artístico. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene esa definición? Mm, por los artes. Por las artes, ya, una de las razones puede ser ello. A ver, Alison Jiménez. A ver, Belsi, ¿deseabas participar? Pues es un estilo artístico, es una tendencia del arte. Es una tendencia del arte. Pues, ¿a qué llamamos arte? ¿A qué manifestaciones? A las antigüedades, por ejemplo, hay cosas objetos que no se pueden perder del arte, por ejemplo, las pinturas, esto que hacían antes. Ya. Las características que nosotros detallamos dentro de cualquier corriente literaria solamente se van a presentar dentro de la literatura. ¿O se manifestará en otras artes? Cuando nosotros hablamos de una literatura, se dice que es un movimiento artístico-cultural. ¿Por qué lo denominamos de esa forma? Porque las características o definiciones que nosotros vamos a desarrollar se va a ubicar en un tiempo cronológico, pero este tiempo no solamente se va a mostrar como específicamente la literatura, sino se va a desarrollar las demás artes, como la pintura, la música, la arquitectura, ¿cierto? En el cual se va a ubicar cronológicamente y van a manifestar su forma de sociedad, ¿no? Cómo se desarrollaba en esa época y cuál era su cultura. Ambas o todas las artes se van a difundir, ¿sí?
de una misma forma, ¿no? Cada uno sí con su propia, se podría decir, de forma individual, como por ejemplo en la pintura se va a desarrollar en cuanto al uso de los colores, la temática va a ser la misma, ¿no? Ahora, por ejemplo, para nosotros hablar del romanticismo, mencionábamos varias características, pero hay dos sumamente particulares del romanticismo. ¿De qué tipo, de qué forma de pensamiento se desarrollaba el romanticismo? ¿Cómo era? A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar? Belsi, Judith, Ketty, Abelardo. Muy buenas noches, Miss. Buenos días, María. Perdón, buenos días. Disculpen, Miss. Te confundiste, María. Disculpe. No, En la cultura artística también hablamos lo que es el tema de religión, costumbres y la creencia de muchos valores. la creencia. Ujú. Ya. ¿Cómo yo identifico a un texto literario que forme parte del romanticismo o que sea de parte del romanticismo? ¿Cómo lo identifico? A ver, Mediante su lectura o su comedia. ya, mediante su lectura. A ver, pero cuando yo voy a, por ejemplo, leer un texto, para saber específicamente a qué corriente literaria pertenece, debo de conocer sus características. Y la característica predominante del romanticismo, ¿cuál era? El amor. El amor, ¿cierto? El Diferente. amor. Su lenguaje era bastante Subjetiva, subjetivo. subjetiva, Miss. Exacto, tiene un pensamiento bastante subjetivo, donde va a estar particularmente, ¿cierto? Sí, Desarrollado en base al amor, ¿no? Entonces, aquí o en esta época, los que forman parte de la corriente literaria, el romanticismo, van a ser partícipes de un movimiento con un pensamiento subjetivo, donde lo que va a predominar, como dice una de sus compañeras, va a ser muy bien, Raquel, el sentimiento y las emociones de la persona, ¿no? Y claramente lo podemos observar en en una de las obras literarias con la cual nosotros hemos trabajado en la clase pasada. ¿Cuál era? el romanticismo. No, no, hay una obra literaria que Ah, da a conocer esta corriente. ay, mi cuaderno, mi cuaderno. La obra, la obra, la obra. Ay, mi cuaderno, ¿dónde está? ¿Cuál era, chicos? A ver, ¿quién se recuerda? La Jorca de... La Jorca de Oro. ¿Cierto? ¿Recuerdan la historia de la Jorca de Oro? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué nos referimos con la Jorca de Oro? ¿En qué se enfoca?
¿Nadie? A ver, recuerdan que tenemos ahí a dos personajes, ¿cierto? Disculpe la interrumpimiento. ¿Me dijo la horca de oro? La ajorca de oro. Miss narra la historia de un joven llamado Pedro Ujú. que un día encontró a su amada llamada María. Ya, muy bien. ¿Cómo era esa muchacha? ¿Era caprichosa? Era caprichosa, ¿cierto? El cual se aprovechó de lo que Pedro sentía por ella, ¿o no? Sí. Y aprovechó de lo que Pedro sentía por ella. Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué le pidió a Pedro? Que robara de la iglesia y El collar de la Virgen. Exacto. Le pidió que robase la horca de oro de la Virgen. Virgen. ¿No es así? De la Entonces, él al inicio quiso o no quiso robar la horca de oro. ¿Quiso o no quiso robar la horca de oro de la Virgen? María. Se llamaba María. Exacto, pero como vio el capricho, el sentimiento de tristeza de su amada, lo hizo, ¿verdad? ¿Y qué contrajo dicha acción? Se quedó loco. Pedro se dirigió a la catedral a robarlo. Voy recordando un poquito. ¿Verdad? Desencadenó muchos Porque de sucesos tanto, iguales. claro, de tanto verla llorar, se compadeció de ella, ¿no? Y como él la amaba, sí fue a robarla. Voy recordando un poquito de la obra, a robarla. Pero ella era, pues, aparte que era caprichosa, era codiciosa, pues, ¿no? Claro. Trabajo. Ajá. Sí, te escucho. Muy bien. Entonces, en esta obra, o mejor dicho, claro, en esta obra literaria, vamos a ver este suceso, ¿cierto? Donde vemos que el sentimiento amoroso, el pensamiento subjetivo del ser humano va a predominar más por lo que en realidad se debía de hacer, ¿cierto? Entonces aquí lo que predominó, ¿cuál fue? El amor, el aprecio o el cariño que sentía Pedro por María.
¿No es así? ¿Cierto? Miss, ¿Sí? recor- Exacto. a la ¿Ya? final, Entonces, todo lo contrario a este movimiento literario, donde lo que va a predominar más va a ser el amor, el pensamiento subjetivo, va a dar un giro total y se va a desarrollar lo que es el realismo. Si teníamos al romanticismo, que lo que predominaba sería el amor, en el realismo, ¿qué predominará si será lo contrario al romanticismo? Su contrario de amor, de cariño, Ujú. puede ser que sea odio, maldad, rencor Ya, pero hacia la eso otra persona. referente, ajá, Miss, disculpe, referente al término, ¿no? Sí, Pero pues, sí. al que yo me refiero es que, por ejemplo, en el romanticismo, nosotros vamos o se va a desarrollar un pensamiento amoroso, ¿es así? Donde, por ejemplo, en el accionar del ser humano, lo que va a ser predominante va a ser el amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con Pedro? Pedro se deja guiar por el sentimiento que tiene hacia hacia María. María. Exacto. Entonces, él desarrolla de acuerdo a lo que se podría decir, le dicta el corazón, o lo que él consideraba que era lo correcto. ¿Por qué? Por el cariño, ¿no? Es lo que predominaba más. Pero entonces, ese es en el romanticismo. Ahora, dando un giro total, vamos a hablar sobre el realismo, donde el realismo, ¿en qué creen que se enfoca? Si en el romanticismo lo que predominaba era el amor, el sentimiento, en el realismo, como su nombre mismo nos lo indica, ¿a qué se referirá? Su nombre mismo nos lo indica, chicos. El realismo se va a A que sea enfocar real, en un a que pensamiento todo sea real, racional, ajá, ¿cierto? Ya real. no va a ser guiado o enfocado en cuanto al amor, sino aquí lo que va a ser predominante ya no va a ser un pensamiento subjetivo, sino va a ser un pensamiento Real, Miss. objetivo, real. ¿Cierto? Aquí el ser humano, mejor dicho, los escritores, van a dar a conocer cómo el ser humano va a predominar lo que va a ser la razón. Aquí, por ejemplo, si dicha obra literaria perteneciese al movimiento literario realismo, Pedro no va a guiarse por el sentimiento, sino por Por la manipulación también. por la razón. ¿Ya? ¿Cómo? Por la razón. Él va a guiarse por la razón. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre el realismo. ¿Sí? El realismo, como su nombre mismo nos lo indica, es un movimiento literario, artístico, cultural también. ¿Ya? Recuerde, todos los movimientos literarios son movimientos artísticos, cultural. Cultural. ¿Ya? A ver, ¿cuándo surge? ¿Cómo surge? Surge en la segunda mitad del siglo XIX. ¿No es así?
donde la cultura y pensamiento de esta época se va a desarrollar de una forma muy diferente, ¿no? Van aquí a aparecer muchas filosofías, como el positivismo de Comte, ¿sí? Los avances y las formas van a ser bastante diferentes, ¿no? El positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx. Entonces, se va a desarrollar de una forma distinta, ¿no? Aquí van a surgir muchas ideologías revolucionarias, ¿no? Que son las que les acabo de mencionar, ¿no? El socialismo, el anarquismo, ¿cierto? Con diversos formas de presentación, ¿no? ¿Cómo era la sociedad y política de esta época? Va a desarrollarse una burguesía bastante poderosa. Bastante poderosa, ¿no? Donde va a ser bastante conservadora y progresista, ¿no? Ellos serán muy conservadores en la forma de dar a conocer sus pensamientos, ¿no? Sus tensiones va a ser la burguesía y proletariado, donde los gobiernos absolutistas se le va a denominar como gobiernos absolutistas conservadores, ¿no? Pero claro está que se va a desarrollar en un límite, ¿no? Entonces, va a haber mucha evolución de la forma de pensamiento, sí, ¿ya? Ahora, esta corriente literaria va a marcar mucho la época porque va a surgir casi al mismo tiempo, sí, con diversos hechos históricos, como por ejemplo la primera internacional de trabajadores, las revoluciones burguesas, ¿no? Que cada ambiente o desarrollo de este cambio se va a marcar la literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a estos cambios se va a desarrollar una forma de pensamiento distinta, ¿no? Distinta, diferente al que ya se conocía, ¿no? Entonces, ¿va a cambiar? Sí, va a cambiar este pensamiento, ¿no? Esta ideología a la cual ya la sociedad, ya los que formaban parte de la época estaban acostumbrados, ¿no? Va a cambiar radicalmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué antecedentes tenemos para que surja lo que es el romance, el realismo? Vamos a tener al folletín, a la picaresca, el costumbrismo y la fotografía, ¿no? Que ya van a ser, ¿sí? Antecedentes que van a marcar mucho ¿sí? Que van a marcar mucho la significación o la forma de ver y la evolución de la literatura realista de esta época, ¿sí? Ahora, ¿cómo era la literatura? ¿Qué temas desarrollaba dentro de esta época? Vamos a desarrollar diversos pensamientos evolucionarios, se podría decir, por el mismo antecedente histórico, ¿no? Que se va a desarrollar en esta época, ¿no? Ya no va a ser lo que va a suceder en la época o en la sociedad va a formar parte de la difusión de los textos, ¿sí? Entonces el cientificismo, aquella denuncia social, el existencialismo, en sí se va a desarrollar diversos temas significativos para la época, ¿no? Bastante significativos para la época, donde cada uno de ellos
va a ser parte de la historia de la literatura de esta época, ¿no? Entonces, ¿va a significar mucho? Sí, va a significar mucho la forma de presentación de la literatura de esa época. ¿Sí? Ahora, ¿qué tema se va a desarrollar? Por ejemplo, el existencialismo, ¿no? Donde el hombre va a tener que, va a hacer un enfrentamiento entre la sociedad y el mismo hombre, ¿no? Donde va a predominar para esta difusión de esta forma de pensamiento, va a ser el, o mejor dicho, la novela, ¿no? Va a precisar o se va a difundir con mucha difusión en el género literario la novela. El cientificismo, por ejemplo, va a formar parte significativa de esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se va a dar una observación donde se va a pretender ser fiel transcripción de la realidad, ¿no? Tal cual se desarrollaba en esta época, ¿no? La explicación y la experimentación van a ser parte de la época tal cual se desarrollaba o se difundía en esta época, ¿no? Entonces, se va a desarrollar de esa forma, ¿sí? Aquí los escritores van a transcribir o van a plasmar sus pensamientos tal cual se desarrollaba en dicha época, ¿no? El pensamiento, la forma de ver la realidad va a ser distinta, ¿no? Entonces, ¿el pensamiento va a significar mucho? Sí, va a ser muy significativa durante mucho tiempo, ¿no? Mejor dicho, durante esta época donde se va a difundir de una forma particular. Ahora, la sencillez formal en cuanto a la precisión y claridad de la forma de presentación de su texto y una paulatina transformación en novelas psicológicas, ¿no? En el análisis psicológico del ser humano. Se va a centrar en ello, ¿no? En plasmar cómo era la psicología, o mejor dicho, el psicologismo del ser humano de esta época, ¿no? Cómo se manifestaba, cómo se desarrollaba, ¿sí? De una forma particular, ¿no? Entonces se va a desarrollar de diversas formas, pero reales, ¿no? Objetivas, en base a la sociedad. Y el psicologismo donde el interés fundamental va a ser, ¿sí? Por la conducta del ser humano, ¿no? ¿Cómo era o cómo se presentaba la conducta del ser humano en esta época, ¿no? Era bastante significativo porque el análisis profundo que se va a desarrollar va a ser referente a ello, ¿no? Referente a la actitud presentada en diversos hechos y sucesos de la sociedad, ¿no? Cómo el hombre o el ser humano se presentaba en esta época, ¿no? Y se va a presentar de una forma muy particular. ¿Qué rasgos tiene la novela en esta época? La verosimilitud en cuanto a los argumentos, el protagonista, ¿cierto? De donde la sociedad o la mujer van a ser fieles o parte principal de las historias que se van a plasmar en esta época, ¿no? Entonces, se va a ver de una forma, pero recuerden que cada corriente literaria, ¿sí? Forma parte de diversos personajes, pero cada escritor o cada época se va a inspirar en un ser en especial, ¿no? Entonces, aquí los
literatos del realismo van a ser parte, ¿sí? O van a plasmar dentro de sus historias a la sociedad burguesa de esta época y a la mujer, ¿no? Van a ser personajes principales de la época. ¿Sí? Y va a haber muchas descripciones, ¿no? ¿Qué quiere decir descripciones exhaustivas, descripciones muy detalladas, donde yo voy a leer un texto de este formato, voy a poder quizás interpretar cómo era o a quién se está refiriendo con dichas transcripciones, ¿no? Se va a poder visualizar eso. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿O todo claro? Mi parte ninguna vez. ¿Todo claro? Muy bien. Sí, Miss, quedó claro. Y fiel reproducción nos dice de distintos registros. ¿Qué son distintos registros? ¿A qué nos referimos? A distintas lenguas, ¿no? Distintas formas de presentar, ¿sí? La historia de esta época. También va a existir nuevas técnicas narrativas donde se va a presentar a un narrador omnisciente, la caracterización de los personajes, donde se va a presentar con la lucha contra las normas, el monólogo interior, un estilo indirecto que va a estar libre de ironía. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esta época va a ser bastante objetivo, ¿no? Pero no del todo completo, ¿por qué? Porque va a presentar una aparente objetividad, ¿no? Aparente objetividad donde la intervención va a ser del autor, ¿no? Paulatinamente se va a desarrollar de forma indirecta, ¿no? Esta forma de pensamiento. ¿Qué temas va a desarrollar la literatura realista? En esta época se va a presentar a un mundo rural, ¿sí? A un mundo urbano, la historia, la política, van a formar parte del texto literario o de las historias planteadas en esta época, pero también los conflictos existenciales. ¿De quién? Del ser humano, ¿no? La locura, el amor, cómo es que esta combinación de sentimientos y de expresiones van a formar parte de la época. ¿Sí? Entonces, aquí la sociedad va a estar llena de falsedades y soledades al mismo tiempo, ¿no? De cómo se iba plasmando. ¿Qué autores vamos a tener? Autores ¿qué quiere decir? Los escritores que forman parte de esta época, ¿no? Los autores que van a ser desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía, ¿no? Los que escribían desde una perspectiva, los que formaban parte de la burguesía, ¿no? Y para la burguesía que van a ser específicamente con temas y particularidades de la burguesía, ¿no? Con este pensamiento que ellos poseían. Y contra la burguesía, ¿no? Los que estaban en oposición a esta forma de pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿va a haber textos para diversas formas o metodologías? Sí, va a haber mucho texto
en los cuales se va a poder diferenciar, ¿no? Va a haber una separación entre los autores conservadores y autores progresistas, ¿no? Quienes son llenos de espíritu más crítico, ideas políticamente muy extremas, donde se van a querer plasmar o implantar un tipo de pensamiento político, ¿no? A ver, para que se pueda comprender, vamos a ver este pequeño video. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el Videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario e enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo literario. Se manifiesta incluso esa idea literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, cual describe el mundo sin idealizarlo, y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que los obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los personajes urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, en el que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julen quiere trascender socialmente. Vamos a ver con sus obras Salambo y Arago, en la que Martin envuelve en aventuras apasionadas a causa de su intensidad. Comenzamos Honor de Versace con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, cuyo interior destacan La Piel de Sapo o Bapagorio. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España, a Víctor Pérez Galdós y su obra María Negra. En Estados Unidos, Mark Twain con Las Aventuras de Tom. En Francia tenemos a Pedro Rojo y Escritos Antiguo y los hermanos Karamazov. También Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo, mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de recursos por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Nicolás. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana por nuestra oscura de nuestros ojos con la realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien. Se entendió mucho mejor, ¿no? Entonces sabemos muy bien
que cada corriente literaria se va a difundir no solamente en una ciudad o en un país, sino en diferentes lugares, ¿no? Donde cada uno de ellos, ¿sí?, va a formar parte de la época, ¿no? Va a significar mucho en las sociedades, ¿no? Se manifiesta de esa forma, ¿por qué? Porque no en todos los lugares se va a desarrollar de una misma forma, ¿no? Va a tener mayor arraigo en un país en específico, ¿no? Por ejemplo, el realismo inglés va a presentar una sociedad burguesa más consolidada, donde se va a desarrollar una revolución industrial, mayor proyección del realismo, ¿no? El optimismo y la complacencia van a ser típicos del periodo victoriano. Aquí vamos a tener a muchos representantes como Dickens, como Wall, William Thackeray, Wilkie Collins y los hermanos Bronte, ¿no? Charles Dickens es un gran representante de este movimiento literario en la literatura inglesa. ¿Qué rasgos tenemos? Rasgos autobiográficos, ¿no? Donde él va a presentar diversos personajes infantiles, más una sociedad, se podría decir, juvenil o adulta. Él cuenta su historia a través de personajes infantiles, ¿no? Lleno de humor, que va a dulcificar la crítica que él sostenía referente a la explotación de los niños, ¿no? Va a haber una importante ironía entre ellos, ¿no? El estilo va a ser bastante sencillo porque va a ser textos escritos específicamente para niños, ¿no? La aguda percepción referente a cómo se presentaba la sociedad humana de esta época, ¿no? Rasgos melodramáticos, folletinescos, ya que era un antecedente, ¿no? Y sentimentales. ¿Qué obras tenemos aquí? Los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, La Pequeña Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos Difíciles y Grandes Esperanzas, ¿no? Cada uno de ellos con personajes infantiles. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener a Robert Louis Stevenson con La Isla de Tesoro, donde va a plasmar una historia salvaje dentro de las zonas marginadas de Asia y América, ¿no? Y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Oscar Wilde es otro de los grandes representantes realistas, donde la psicología o la locura humana se va a ver muy real dentro de esta historia, ¿no? En Oscar Wilde vamos a poder ver dentro de sus historias cómo es que la psicología del ser humano va a tener muchos cambios simbólicos y se apodera de la realidad de la sociedad del ser humano, ¿sí? ¿Con qué obra? Con su obra literaria conocida como El Retrato de Dorian Gray, ¿no? El Retrato de Dorian Gray nos va a plasmar la psicología, ¿sí? La locura humana de la sociedad, ¿no? Cómo es que se presentaba, cómo se manifestaba debido a los diversos tabús o influencias humanas que tenía la sociedad en esta época, ¿no? Y bien es cierto, el Retrato de Dorian Gray narra la historia de Dorian, quien se había enamorado de una pintura hecha por su mejor amigo, Basilio Hallward, pero por diversas influencias que tenía con uno de los amigos de Basil Hallward, y él termina enloqueciendo, ¿no?
termina enloqueciendo y enamorarse de su retrato tanto al llegar al límite de ver de que el retrato, él consideraba o quería ser fiel transcripción del retrato y no cambiar jamás, ¿no? Entonces, al tener esta superstición, se podría decir, o esta forma de pensamiento, ¿sí? Que se va a ir desarrollando de la época. Entonces, él empieza a enloquecer y a desarrollar diversos crímenes, ¿sí? Y no ver el cambio, ¿no? El cambio en sí se desarrollaba en el retrato y él no cambiaba, ¿no? Él no se modificaba. Entonces, llega un límite que al observarse en el espejo, él observa de que ha desarrollado muchos cambios, ¿no? Al ver su retrato se queda asombrado y se queda decepcionado, ¿no? Y decide destruir su retrato, pero al destruirlo, se destruye a sí mismo, ¿no? Y al morir, él, sí, al lastimar, o mejor dicho, destruir su retrato, muere él, ¿no? Porque había desarrollado un pacto, ¿no? Como que el retrato cambiaba, más no él. Pero en sí el retrato no cambió jamás, ¿no? Era debido a los crímenes que él desarrollaba, ¿sí? O la forma de vulgaridades y pensamientos que él tenía, ¿no? Y de hecho ello cambiaba, ¿no? Otros actores como William Thackeray, Wilkie Collins, los hermanos Bronte, ¿no? Y en el realismo norteamericano vamos a tener a Mark Twain, Herman Melville, con diversas obras bastante sencillas y humorísticas, ¿no? Y en el realismo francés vamos a tener a Henry Braille y Stendhal, ¿no? Que va a ser un romántico en perpetuo conflicto con la sociedad, ¿no? Y con la ruin sociedad. Aquí tenemos una de las obras bastante significativas, que es Rojo y Negro, escrita en el año 1830, ¿no? Donde es un intento fallido de ascenso social y de conquista de la felicidad, ¿no? Por parte de un plebeyo, sin más medios que su ambición, ¿no? Su actitud neutral y un sobrio estilo de la radiografía de la hipocresía de la sociedad burguesa francesa, ¿no? Y honor de Balzac, ¿no? Que denuncia el exceso, sí, de personificación en la frivolidad, ¿no? La moralidad y la corrupción de esta época. Y Gustavo Flaubert, y en el realismo ruso vamos a tener a Fedor Dostoyevsky, ¿no? Es uno de los grandes representantes que nos da a conocer, ¿sí? La locura, la crítica hacia la sociedad, ¿no? Con una de sus grandes obras conocidas como Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo es una de sus obras bastante significativas de la época, donde muestra la psicología y la locura en base al amor del ser humano, ¿no? Él es representante ruso, ¿no? En Moscú en el año 1821 y muere en San Petersburgo en el año 1881, ¿no? Él es educado por su padre, un médico bastante despótico y brutal, donde va a encontrar protección y cariño, ¿sí? En su madre, ¿no? Él es novelista ruso, representante de la literatura realista y genio de la narrativa europea, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video respecto Hola a todos. a la obra El día de hoy Crimen y vamos a ver Castigo. bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Mira, sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ávara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al
siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería si esta vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeth. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, de la usurera, fría, y justo cuando se encontraba husmeando en el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta, y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana, y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días, y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y un día le llega la noticia de que un detective, Yuri Petrovich, quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no era relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Esto Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas, solo se induce en la protección por la fortaleza de su familia. Y a Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la buena avanza, se presenta con el detective Porfirio y empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada vez más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Justo un hombre, Blas de mentir, piensa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en el punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino, así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, dejó caer de rodillas en el suelo, besó la tierra y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que oír el análisis de esta obra. Muy bien, chicos. Entonces podemos observar que en Crimen y Castigo se va a visualizar este pensamiento plasmado tal cual sucedía en esta época, ¿no? Como es que la locura, la ideología del ser humano ya se veía afectado dentro de la sociedad a la cual pertenecía, ¿no? Muy bien, chicos, dudas, consultas hasta aquí. Por mi parte, ninguna, Miss, todo claro. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la